Muy buenas gente, estamos en un nuevo vídeo y hoy vamos a explicar los tipos de enemigos que hay, dónde se ubican, en qué regiones y demás, y vamos a explicar además cómo contrarrestarlos o hacerle más daño. Bien, nos venimos al artículo que tenéis abajo en la descripción y si nos venimos aquí vais a ver aquí una especie de mapa. Vale, vosotros estáis viendo aquí el mapa y cada colorcito representa una región y un tipo de enemigo, que los enemigos son los NPCs, para quien no lo sepa, y lo vamos a llamar de esta forma, lo vamos a llamar NPC o ratas. En cada puntito que veis aquí, en blanco, amarillo, rosa, rojo, verde, etcétera, ¿vale? Representa una región y representa el spawn de diferentes tipos de NPC dentro de una facción. Bien, por ejemplo, en The Force, que es donde está Yita, vamos a ver que está en amarillo. Y al estar en amarillo, saldrán los curistas, que es un tipo de pirata especiales. ¿Vale? Y luego venimos al blanco y vemos que están los Angels, perdón, etcétera. Luego vemos aquí el rosado, los serpentis, azul, los drones, rojo, los Blue Riders, etc. Esto ya es para informaros vosotros de qué tipo de enemigos tenéis en vuestra región y para que podáis hacer lo que vamos a explicar a continuación. Bien, una vez que ya tengamos localizado lo que sería en donde estamos nosotros y qué tipo de enemigos nos encontramos, tenemos aquí abajo en la parte de información, tenemos el tipo de nave que llevan, Caldari, en este caso los curistas, el daño que hacen, cinético y termal, ¿vale? Y el daño vulnerable, que es técnicamente a lo que tenemos que hacerle nosotros daños a ellos, para quitarle mucho más vida. Y además nos dice su defensa, que van a escudo. Bien, ¿para qué necesitamos saber todo esto? Muy sencillo, porque nosotros cuando sabemos el daño que hacen, podemos comprar unos módulos u otros, que nos ponen aquí más abajo, ¿vale? Compramos unos módulos u otros dependiendo del tipo de enemigo que tengamos. Si tenemos un tipo de enemigo que nos hace daño termal, que sería el segundo iconito el que veis aquí, pues nosotros cogeríamos escudos a daño termal, ¿vale? Tengo que cortar un momentito y explicar que ahora mismo, si estoy viendo este vídeo por septiembre, noviembre, diciembre, lo más seguro que no hayan módulos de escudos específicamente para cada tipo de daño. Están trabajando en optimizar y crear el juego un poco más difícil. Así que ahora mismo todos los escudos sirven, pero en el futuro no os va a servir llevar los escudos que lleváis ahora, porque a lo mejor no tiene protección a daño cinético o a daño explosivo, etcétera. Vale, de todas formas lo voy explicando para el tema del futuro. De todas formas, cuando haya esa actualización lo voy a explicar. Bien, como vemos aquí en el artículo, vale, los guristas hacen daño cinético, que sería el tercero, si no mal recuerdo, sí, este de aquí. Vale, y nosotros lo que necesitaríamos sería un escudo, un endurecedor de escudo, un endurecedor de blindaje, dependiendo de la nave que llevemos, que nos dé bonificaciones a resistencias cinéticas y además a bonificación termal, que sería este de aquí. ¿Vale? Es muy sencillo. No puedo enseñaroslo sin abrir lo que sería el juego de PC, pero en el juego de PC os vais a liar bastante, porque en el juego de móvil no está todo esto implementado aún, ¿vale? Pero así lo vais sabiendo para el futuro. Bien, y vamos al siguiente apartado, que sería cómo hacerle más daño. Vamos a aprovechar la vulnerabilidad que tienen esos tipos de NPCs y vamos a comprar munición especialmente que haga ese tipo de daño. Bien, hay que aclarar que aún no ha salido la actualización de la munición, así que cualquier munición nos sirve. Bueno, cualquier munición no, es que no hay munición directamente, cualquier tipo de arma os sirve. Pero cuando salga la actualización, que puede ser que lo estéis viendo cuando haya salido, vais a necesitar lo siguiente. Bien,
Si queremos atacar a los guristas, ¿vale? Necesitaríamos daño cinético. Necesitaríamos, por ejemplo, si llevamos una nave de lanzamisiles, necesitaríamos misiles que hagan daño cinético y termal. Bien, es muy sencillito y demás. Aprovechamos la vulnerabilidad a comprar munición para hacerle más daño. Aprovechamos que sabemos el daño que nos hacen a nosotros, ¿vale? Y compramos escudos que nos den bonificación en el daño que nos hacen. Es decir, si nos hacen daño cinético, compramos munición, compramos lo que sería endurecedores que nos dé bonificación de cinético y termal. Es muy sencillo, espero sinceramente haberme explicado. De todas formas lo tenéis muy bien explicado en el artículo que tenéis abajo en la descripción y en los comentarios fijados. Y aparte creo que también está en la aplicación, por si queréis echarle un vistazo. Y si tenéis alguna pregunta, ¿vale? Me la dejéis en los comentarios. Y con esto me despido, hasta la próxima.